Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana junto a ustedes y gracias doy a Dios porque aquí está mi hermana Teresa. Y bueno, gracias Señor porque despertamos y aquí estamos para traer algo de la reflexión, una partecita de la palabra de Dios, que sabemos que cada vez que nosotros abrimos esta palabra, que es la palabra de nuestro Padre Celestial, el Señor nos habla. Y nos habla todo, aquí está la vida, aquí está la muerte, aquí está todo lo que nosotros queremos saber acerca de nuestra vida, nuestra existencia aquí en la tierra. Así que buenos amados, vamos a comenzar. Voy a hacer una oración para ponerle todo en manos del Señor y que no sea yo la que hable, sino que sea mi Señor por medio de esta boca, que use mi boca, mis labios para llevar esta reflexión. Buenos días, Julie, te amo mucho, feliz día, Dios te bendiga. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu, te doy infinitas gracias, Padre Santo, por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad, Padre Santo. Señor, te pido que me perdones mis pecados, que me ayudes a ser una mejor hija delante de ti, Señor. Que esta reflexión caiga, Señor mío, en nuestros corazones, Padre Santo, como olor fragante, y la podamos poner por obra, Padre. Yo te pido, Señor mío, por los que están conectados, que los bendiga, los que se van a conectar, Señor, que le pongas el querer como el hacer en su corazón para que ellos te busquen cada día en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, la reflexión que les traigo para el día de hoy es algo que tenemos que nosotros ir analizando cada partícula y cada palabra de lo que les voy a decir aquí. Y es sobre la autenticidad del Evangelio. Del Evangelio, sabemos que tenemos 4 evangelios en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Pero hoy voy a hablar algo muy especial y es sobre Pablo en Galicia. Y vamos a estar tocando la parte de la palabra de Dios en Gálatas, del 1 al 24, y lo vamos a leer y vamos a desarrollar aquí y vamos a saber qué es la autenticidad del Evangelio de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo sabemos nosotros que esto es la verdadera, la autenticidad de la vida de Jesucristo y cómo Él nos transforma y nos lleva a una vida diferente a la que nosotros estamos llevando en esta tierra? Entonces, nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Creer en esos 4 evangelios que están en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que fueron y son inspirados por Dios. No fue de que a ellos se les ocurrió y escribió, no. Fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estos evangelios para que nos quedaran a nosotros. Y como lo dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la Escritura, prepararnos a nosotros para buena obra y para instruirnos dentro de nuestra vida, qué es lo que va a pasar, cómo tenemos que reaccionar. Entonces, presentar a Jesucristo aquí en su palabra como el único y verdadero Hijo de Dios, que es el Salvador tuyo, el Salvador mío, el Salvador del mundo, el cual murió y resucitó. Él fue clavado en una cruz y después que resucitó, y Él vino aquí a redimirnos, a perdonar nuestros pecados, a redimir a la humanidad, porque la humanidad estaba corrompida como aún lo sigue siendo. Y Él vino para acá para eso. Y esta coherencia temática es vista como un signo de autenticidad por muchos de nosotros los creyentes, porque nosotros hemos creído en la palabra de Dios. Y muchas personas encuentran en el Evangelio una verdad
transformadora, porque a medida que la vamos leyendo, vamos estudiando, la misma palabra de Dios nos va transformando y nos da sentido a nuestras vidas, nos da esperanza, nos da esa dirección que cada uno debe de conocer para seguir en esta vida. Entonces, desde esta perspectiva, la autenticidad no es solo cuestión de datos históricos que estén aquí, sino de una experiencia vital, una experiencia vivida por el Señor Jesucristo. Vamos ahorita a leer Gálatas 1, del 1 al 24. Vamos a leerla y luego vamos a desarrollar cada punto que nos corresponde. Amén. Vamos a ver aquí Gálatas 1. Y vamos a ir haciendo el conocimiento a medida que yo voy leyendo qué es lo que dice la palabra. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galicia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente signo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y sabemos que no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, fíjense ustedes, y es cierto, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún en nosotros, fíjense ustedes, mas si aún en nosotros o a un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema es como sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque permanezco en el mundo y estoy haciendo las cosas del mundo y no de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, o sea, Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué bello, ¿verdad? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los aposentos, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y él lo hizo, ¿por qué? Porque quería alimentarse más del Señor. Y fíjense ustedes que Pablo no recibió el evangelio por hombres, por nada. Él se lo reveló el mismo Jesucristo. Y vamos a estar disgregando todo lo que está aquí, lo que yo he leído, para que se den cuenta cómo Pablo hizo las cosas como el Señor se las envió. Amén. Entonces, Pablo no estaba de acuerdo con las enseñanzas que se estaban dando a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos estaban practicando sobre las leyes y la religiosidad que tenían donde los judíos, que habían seguido por años, por siglos. Entonces los gentiles estaban aprendiendo de estos judíos y algunos de esos detractores, como lo llama Pablo aquí en la palabra de Dios, esos detractores fueron a la iglesia de Galicia
Y imagínense ustedes, y le dijeron a los creyentes, a los gentiles que somos nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, ¿qué le dijeron? No, fueran allá en la iglesia y le dijeron que para que ellos fueran salvos, debían de circuncidarse primero y seguir las leyes del judaísmo, porque esas eran las costumbres de ellas, las costumbres judías. Y según estas personas, los gentiles primero tenían que convertirse al judaísmo y luego convertirse a cristianos. Imagínense ustedes. Pero esta situación causó mucha controversia porque ya Pablo había ido allí con Bernabé. Y entonces eso les creó una confusión enorme a la iglesia de Galicia, que habían sido ya establecidas por Pablo y por Bernabé. Entonces, en respuesta a esa enseñanza equivocada, porque tenían una enseñanza ellos súper equivocada. Hola Taí, Dios te bendiga, espero que te sane el Señor pronto para que estés aquí, Taícita. Entonces Pablo les escribió una carta a ellos y a los creyentes que estaban allá en Galicia, y les explicó que seguir estas leyes del judaísmo, esas leyes que estaban en el Antiguo Testamento, no les iban a servir para ser salvos de ninguna manera. Que la única manera de ser salvo era por gracia. ¿Y mediante qué? Mediante la fe, para que ellos creyeran en Jesucristo. Y esto lo escribió Pablo en esta carta alrededor del año 49 después de Cristo. Sí, del año 49. Y entonces, pero antes que se hubiese hecho el concilio de Jerusalén, en el cual fue resuelto estas controversias, y eso lo dice en Hechos 1:5, como dice aquí, Hechos 1:5, lo dice claramente. Un momentito, que estoy por aquí. En Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso era lo que tenían que hacer ellos, por gracia ser salvos, y que tenían que ser bautizados para morir al viejo hombre y estar con la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, para esa fecha, ya Pablo había sido cristiano por ya 15 años más o menos. Sí, creo que sí. Entonces, en el tiempo de Pablo, Galicia era una provincia romana situada en... ¿Dónde era que estaba situada? Por allí, por donde, la parte donde ahorita es Turquía, la parte central, por allá por Turquía, era donde estaba Galicia. Y muchas personas se trasladaban allá, ¿era por qué? Para labrar la tierra, para hacer sembradío. Para eso era que ellos se iban para allá, porque era una tierra muy fértil. Entonces, Dios siempre tuvo planeado para sus hijos la salvación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo planeó el Señor, ustedes saben, por los pecados que hemos tenido en la tierra desde Adán y Eva. Y ya el Señor lo había planificado, que tenía que enviar a su Hijo Jesucristo aquí, donde Él nos rescató. ¿Por qué? Por su poder, por su amor, en este mundo que es malvado. Y sabemos que es gobernado ¿por quién? Por el enemigo, por Satanás. Entonces, este mundo está lleno de ¿qué? De crueldad, de tragedia, de chisme, de tentaciones. Todo esto, como lo estaba hablando ahora con mi hermana en Cristo. La gente no se aguanta la lengua. La gente es chismosa. Aunque digan yo soy de Cristo, aunque digan yo soy esto, el otro siempre se le escapa. Y no puede ser posible. Cuando te digan un secreto, guárdalo. Guárdalo en tu boca, guárdalo en tu corazón. Ora por lo que te dicen, pero no lo digas. Porque son cosas que cuando te cuentan algo, te dicen algo, debes de orar por eso. No para que todo hacerlo voz populi. Y este mundo está lleno de eso. De gente que no se aguantan en el corazón, en la lengua, decir las cosas. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo en rescate
y no para que nos quitara del mundo, al menos por ahora, sino para que nos librara de esa esclavitud en la cual estamos viviendo. Dios realmente, Jesucristo nos salvó para que pudiéramos vivir para Él. Y la manera en que vivimos, preguntémonos esto, la manera que yo vivo está reflejando la gratitud de Dios por haberme rescatado. Estoy agradeciéndole a Dios por eso, porque Él me rescató. Pensemos, analicemos nuestra vida. ¿Ha dejado de ser leal al mundo para ser leal a Cristo? ¿Estamos siendo leales a Cristo? ¿Cómo podemos ser leales a Cristo? Siéndole fiel a Él, fiel a nuestros semejantes, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a Dios. Y ahora vamos a analizar lo que significa predicar otro evangelio, como esos libros que andan por allí, creo que de la religión, no me acuerdo, que los séptimos días del ángel que se le apareció y le dijo otra cosa. Hasta tienen un libro y se guían por ese libro no me acuerdo ahorita, la religión pero tengo una amiga que es de allá. Entonces, la gente que predica otro evangelio, ¿qué está enseñando o qué enseñaba? ¿Enseñaba para ser salvos? ¿Otro evangelio? No. Ellos no enseñaban para ser salvo a nadie, porque la única manera que tenían de hacerse salvos los gentiles y todo aquello no era por las leyes, como tenían por costumbre anteriormente, las leyes judías, específicamente el rito de la circuncisión, como se los dije hace poco. Eso no nos lleva a la salvación, porque la salvación viene por fe y viene por gracia. Entonces, este mensaje ha debilitado la verdad de que la salvación es un regalo. Es un regalo que Dios te da a ti, me da a mí. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, para que Él nos regale esa bendición de nosotros ser salvos. Y que no nos debilite la verdad, porque Jesucristo es la vida, la verdad y la vida, el camino. Y no hay más ningún otro. No hay ningún otro intermediario entre Dios y nosotros, sino Jesucristo. Y ese Jesucristo te ofrece ese regalo a ti. Y Él te cuida y quiere que estés bien. Y quiere darte una vida eterna en los cielos. Una vida de gozo y felicidad aquí en la tierra. Porque las personas que agregan algo a la palabra de Dios no es el propio evangelio. Dios nos dice que no se le debe añadir ni una tilde a la palabra de Dios. Nada. Porque todo está escrito aquí tal y cual como es. Y los requisitos de la fe en Cristo que van a surgir porque por el poder de Dios, por la muerte de cruz de nuestro Padre Celestial. Entonces Dios estableció una sola manera de recibir el perdón de pecados y creer en Jesucristo como Señor y nuestro Salvador. Nada ni nadie puede dar vida eterna, nadie, porque no tienen el poder para hacerlo. Nadie, ni que te digan queriendo, mira, te voy a dar esto te ofrece la vida eterna. No. Porque hay personas que queriendo ser abiertas y tolerantes dicen que todos los caminos nos llevan a Dios. O todo, porque todas las religiones nos llevan a Dios. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. En una sociedad libre las personas tienen el derecho de sus propias opiniones, tienen libre albedrío de sus religiosidades y todo eso. Pero eso no garantiza que sus ideas sean correctas. Lo que está correcto es lo que está en la palabra de Dios. Y Dios acepta una religión, mejor dicho, no va a aceptar una religión hecha por ¿quién? Por hombres, porque ya el Señor la hizo y está plasmada aquí en su palabra. El Señor ha provisto todo en Jesús. Y Él ha provisto un solo camino, Jesucristo, como aparece en Juan 14:5. Entonces, preguntémonos, ¿se pasa la vida tratando de agradar a otros? No, yo no voy a hacer esto porque voy a agradar a esa persona,
o para que se entere de mis cosas, o para que se entere de las cosas de fulana, o para que se entere de lo que pasó en mi vecindario, voy a hablar y voy a agradar a esa persona porque le gusta escuchar. No, hagamos las cosas para agradar a Dios. ¿Para quién lo estamos haciendo? Pablo les habló con firmeza a los cristianos de Galicia, porque estaban en grave peligro y él no estaría sirviendo fielmente a Cristo si él iba a permitir que ellos siguieran con esas ideas judaizantes. No, él no se iba a sentir bien como tú también te tienes que sentir, porque si tú estás escuchando que están haciendo cosas que no están en la palabra, tú tienes que corregirlo con amor, tienes que hablarle con amor a las personas. Entonces preguntémonos, ¿deseas el favor de Dios o deseas el favor de los demás? Yo quiero el favor de Dios, yo no quiero, claro, el favor de los demás en otras cosas, pero que me venga a cambiar lo que dice la palabra de Dios. No, tendrían que mostrármelo, donde dice. Entonces pidamos a Dios que le deje sabiduría, inteligencia, que la voluntad de Dios para complacerlo más y más a las personas. ¿Complacerlas en qué sentido? Darle la palabra de Dios. Entonces, una pregunta, ¿por qué deberían los Gálatas hacerle caso a Pablo? Pablo, ustedes saben quién es Pablo, ¿no? Saulo de Tarso. Ustedes se acuerdan lo que pasó con Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia y quería matarlos y todo aquello. Y él fue un buen estudiante. Él fue, bueno, lo máximo como romano. Y él perseguía a la iglesia de Cristo, perseguía a los creyentes. Pablo respondió mostrando luego sus credenciales. Mira, su mensaje lo recibió directamente ¿de quién? De Cristo, de Jesucristo. Había sido un judío, como les dije, ejemplar. Y su conversión había sido especial, como lo dice en Hechos 9. Léanselo, del 9, del 1 al 9. Había sido aceptada por los apóstoles y ellos habían confirmado su ministerio. Porque cuando él iba a Damasco, ¿se acuerdan que iba a Damasco persiguiendo a los cristianos para matarlo con todos los soldados? ¿Qué hizo el Señor? Lo tumbó del caballo. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dijo él? Señor. Él le respondió, Señor. Y dura cosa es darte contra... Bueno, aquí está, no me acuerdo bien exactamente las palabras. Pero el Señor lo tumbó allí, lo dejó ciego. Pasó 3 días que los mismos soldados que estaban con él escucharon la voz de Dios. Pasó 3 días sin ver, sin comer, sin dormir. Y en ese momento Dios lo ministró, Dios lo transformó, Dios lo cambió. Por eso les digo, Dios puede hacer las cosas en un momento. Porque Dios, cuando ya te ha traído, desde antes de la fundación del mundo, te ha separado para Él, Dios lo va a hacer. Y este era un hombre malo, Saulo de Tarso, Pablo. ¿Y qué hizo? Se convirtió en yo digo que uno de los apóstoles más grandes allí en la historia, que escribió las cartas. Qué hermoso. Y Pablo, mira, se convirtió que hasta los mismos otros apóstoles le creyeron, confirmaron su ministerio. Pablo les mostró sus credenciales a las iglesias de Corinto, de Filipos, todo eso. Vamos a analizar el concepto de revelación que le hizo Jesucristo a Pablo. Dice, una revelación de Cristo se la describió completica a Pablo el mensaje del Evangelio. O sea, el Señor le dio completo el mensaje del Evangelio a Pablo. Cristo le reveló su identidad a Pablo en forma directa e inmediatamente confirmó el mensaje del Evangelio en él, porque Dios lo hace así. Cuando Dios va a hacer algo, Él lo hace así o se toma su tiempo porque estamos pasando por procesos. Y el Señor quiere darte a entender que primero está Él.
y que nadie, el Señor te puede usar. Este hombre mataba a la gente y el Señor lo comenzó a usar. El Señor, por eso que dice que el Señor nos sacó del pozo cenagoso, de donde nosotros estábamos revolcándonos en delitos y pecados, y esto lo hizo el Señor con él. Le dijo y que Pablo había estado resistiendo firmemente. Entonces, en ambas fases presentan los hechos que hizo Dios a él en revelación y el contenido de su evangelio. Entonces, antes de la conversión de Pablo, eso fue celoso por la ley judaizante. Él era muy celoso. Y Jesucristo se dedicó completamente a que él edificara las iglesias cristianas. ¡Qué bello! Imagínense ustedes todo lo que hizo el Señor a través de Pablo. Entonces, cuando Dios te escoge, así como escogió a Pablo, Él lo obedeció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerle. Cuando Dios te separa y te trae a su camino, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga por ti, Señor? Eso Pablo lo hizo. Y Dios tenía todo planificado. Dios tenía todo el plan completo para Pablo, igual que lo tiene para ti y para mí. Entonces, y Pablo no se desvió. Pablo obedeció. Así como lo hizo con Jeremías, como dice en Jeremías 1:5. Antes de que él naciera, ya estaba predestinado también. Ya el Señor lo había escogido a Jeremías. Lo escogió mucho antes de que él naciera. Qué bendición, ¿no? Antes de nacer. Así fue contigo y conmigo también. Con Alice, con todos. Entonces, Pablo realmente enfatizó que la gente que no había visto y reconocido su autoridad no iba a aceptarlo, pero mucha gente lo reconoció y dijo, sí, este es el hombre. Aceptamos su ministerio. Los cristianos de Judea solo sabían lo que la gente decía acerca de él, pero con todo con eso que la gente decía acerca de Pablo, lo reconocieron y creyeron en él. Y ellos glorificaron a Dios. ¿Por medio de quién? De Pablo. No así tanto la gente de los Gálatas. Y ellos conocían quién era Pablo. Y con eso, ellos escucharon el mensaje y dudaban de él. O sea, es fuerte. Pero Dios lo hizo. Entonces, la transformación de la vida de Pablo, como lo hizo el Señor contigo y conmigo, esa transformación tan bella que Él hizo, eso es para alabar a nuestro Padre Celestial, para alabarlo. Y todos allá en Galicia, ellos quedaron asombrados de la nueva vida que llevaba Pablo. Así como mucha gente se va a quedar asombrado con la vida que llevas tú, porque tú vas a reflejar al Señor. Y se van a quedar asombrados y van a decir, pero esta no es la misma Milagro que yo conocí. Esta no es la misma Julie, esta no es la misma Thaís que yo conocí, ni la misma Alice Teresa, ni el mismo Richard que yo conocí. No, nosotros somos transformados de una manera tan bella por el Señor. Y eso sí, tenemos que obedecerlo para que la gente quede asombrada, pero no por nosotros mismos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Que nosotros se nos vea que tenemos al Señor en nuestro corazón, que mora el Espíritu Santo en este templo. Porque aunque no hayamos experimentado una transformación completa y tan drástica como la de Pablo, nuestra nueva vida debe ser una fuente de alabanzas a Dios diaria, porque el Señor va trabajando día a día en nosotros, quitándonos cosas que a Él no le agradan. Es como meter una pieza de oro en el fuego y ir puliendo y puliendo. Duele, pero el Señor te va puliendo y te va haciendo esa persona bella, esa persona que solamente con tus ojos, con tu mirada, con tus pies cuando pisen, ya sientan la presencia de Dios donde tú vayas. Entonces debemos de alabar al Señor. Vamos a hacer una pregunta. ¿Se da cuenta la gente de los cambios que Dios está haciendo en tu vida? Preguntemos. ¿Alguna persona te ha dicho, te ves diferente? Te veo diferente, hablas diferente?
¿Qué estás haciendo? Yo quiero de eso. Preguntémonos si la vida que nosotros llevamos en este mundo es la que le agrada al Señor o todavía andamos con pecados. Claro que vamos a andar con pecados, pero eso que nos separa del Señor, que no le agrada a Dios, ¿cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos obedeciendo al Señor? Estamos viviendo de una manera de vida para un creyente cuando nos ve. Nos está viendo como como tú quisieras que Dios te viera a ti. ¿Estás haciendo las cosas como el Señor quiere que la hagas? Preguntémonos, ¿cómo está nuestra vida? Mi vida, ¿cómo está? ¿Cómo me estoy portando? ¿Qué estoy diciendo yo por mi boca? ¿Qué sale de mi boca? Palabras santas, palabras groserías o con malas cosas que el Señor no le agradan. ¿Cómo estamos nosotros comportándonos? Preguntemos nosotros mismos, ¿estamos agradando a las personas o estamos agradando a Dios? Amén. Bueno, amados y amadas de Dios, esto era lo que le traía en el día de hoy, esta reflexión. Quiero que piensen y le pidamos a Dios que así mismo como transformó a Pablo, Saulo de Tarso, lo haga con nosotros o cualquier familia que tengamos que aún no se ha acercado al Señor. Pidamos con fe que el Señor lo va a hacer para que seamos todos salvos y todos vayamos en obediencia a los pies de nuestro Padre Celestial, que dice su palabra que es el lugar más alto. Los pies del Señor es el lugar más alto. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Vamos a orar para poner todo esto ya en manos del Señor para que esta palabra se extienda y llegue al corazón de muchas personas. Amén. Padre, gracias por este bello y maravilloso día. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad. Gracias, Padre Santo, Señor mío, porque te honramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Padre, yo quiero seguir obedeciéndote, Señor. No quiero desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, sino quiero seguir tu camino, Señor, que es el que me va a llevar a la vida eterna, Señor. Toca el corazón de Señor mío, de aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Señor mío, porque por gracia somos salvos, Señor. Señor, ya no circuncisión, Señor, de los miembros como se hacía antes en los hombres. Ahora tenemos que circuncidar nuestro corazón para que tú estés allí. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das, Señor, de recibirte, Padre Santo, yo confesando, Señor mío, que mis pecados son perdonados, que yo recibo a Cristo en mi corazón y creo que Él es el Hijo de Dios, el que murió por mí, Señor, y que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por estos momentos, Señor, y por lo que vienen en esta semana. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, a los que se van a conectar, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y recuerden que los lunes está la hermana Carol Colmenares, los martes esta servidora, los jueves la hermana Vanessa Rice, los viernes la hermana Julie de Gutiérrez y los sábados la hermana Eunice Fariña. O sea que estamos casi full en la semana. Amén. Cualquier oración, cualquier petición de oración, cualquier cosa, por favor escríbame al privado y yo estaré orando por ustedes. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes para la gloria de Dios. Y conéctense también con mis hermanas en Cristo en la semana. Amén. Les amo mucho. Amén y amén. Amén.